Extiende tu mano, Señor, bendito eres tú. Toca a tu Hijo. Extiende tu mano, Señor. Bienvenidos, queridos amigos, a este tu programa Minutos de Sanación. Hoy le dedicamos este programa, como siempre, a Jesús, a los sacerdotes. Jueves sacerdotal, Jesús que instituyó la Eucaristía un jueves. Así que hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir en este programa tan especial que le dedicamos al Señor, en uno de los milagros, digamos el primer milagro que ocurrió allá al sur de Italia, en un pueblo llamado Lanciano. Vamos a hablar un poco de eso. Y le vamos a pedir al Señor, a su Santo Espíritu, que nos ayude a entender estos misterios grandes para amarle más en la Eucaristía y también amar a nuestros sacerdotes. Así es. Los sacerdotes consagran a Jesús en la Eucaristía. Ahí, si no hay sacerdotes, no hay Jesús en el altar. Así que ven, Espíritu Santo, sobre nosotros, sobre todos los televidentes. Ayúdanos a descubrir estos misterios grandes que son misterios de amor, que son misterios que nos ayudan a descubrir más nuestra fe y a quedarnos cerca del corazón de nuestro querido Jesús, y que hoy en estas vísperas también estamos celebrando la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Amén. Y escuchábamos a un sacerdote, Padre Jonathan. el Padre Jonathan. Le mandamos un gran saludo, un sacerdote que pidió y decía: nosotros los sacerdotes también sufrimos, también pasamos penuria, también nos enfermamos. Pregúntale a tu sacerdote cómo te sientes, espiritualmente cómo estás. Habría que ver la manera de cómo uno entrarle a un sacerdote para que el sacerdote tampoco se sienta que uno lo está como atropellando, o tiene que haber una gran confianza entre uno y ese sacerdote para que uno le pueda decir: estás orando, no estás orando. Pero nosotros debemos siempre orar por los sacerdotes. Él contaba que había un sacerdote que sufría muchísimo porque su papá, desde que él tomó la decisión de ser sacerdote, su papá no lo quiso. Era como que se había tomado el camino para el pecado, todo lo contrario. Y este hombre, que no dijo el nombre de ese sacerdote, está sufriendo porque su papá todavía aún no quiere que él sea sacerdote. Y él vive esa amargura, esa tristeza. Y por eso nosotros, mi amor, que le tenemos un gran amor a todos los sacerdotes, le pedimos a ustedes: adopta un sacerdote, el de tu comunidad, el de tu parroquia, y adopta uno extra. Ora por ese sacerdote, y si descubres que anda en malos caminos y que está haciendo algo que no es agradable ante los ojos de Dios, guarda silencio y ora por él. Ora por él, ponlo a los pies de Jesús y entrégaselo al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Con respecto a la Eucaristía, quiero compartir con ustedes esta cita bíblica donde dice en Lucas 5:1: y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En aquel tiempo la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios, porque Jesús estaba vivo en presencia de hombre y en divinidad. Pero hoy se ha quedado con nosotros en el sagrario, para que tú y yo nos acerquemos a adorarle. Y yo me preguntaba en estos días, si eso pasó hace 2000 años cuando Jesús estaba vivo, en presencia, en la humanidad, como lo dice la palabra de Dios, pero ahora está en la Eucaristía,
en el sagrario. ¿Y por qué los sagrarios están tan solos, mi amor? Bueno, y veces, ahorita por la pandemia tal vez que hay muchas personas que están las iglesias cerradas, pero de por sí lo que tú dices, amor, uno tiene que disciplinarse. Si tú crees que de verdad Jesús está en la Eucaristía, hay que adorarle. En Lanciano, en el siglo VIII, ocurrió un portentoso milagro. Había un monje que no creía en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y él mismo quedó, cuando consagró el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, se convirtió la hostia en un pedazo de carne que hoy se conserva en un relicario del siglo VIII, ahorita el siglo XXI. Han pasado más de 1200 y pico de años. Y el vino que se convierte en su sangre, fíjense, ocurrió algo súper interesante, que luego que la iglesia fue a investigar esto y pesaron inclusive las formas, que se hizo de manera de unas bolitas de sangre, todas pesaban lo mismo que una. Fueron varias y todas pesaban lo mismo que una. En este contexto hubo muchos milagros. Por ejemplo, los científicos de la época que empezaron a investigar y que eran inclusive ateos, encontraron cosas interesantes. Que ese pedazo de carne que estaba ahí en la Eucaristía es de la parte más débil del corazón, que se llama el miocardio. Y la sangre es de sangre humana. Este fue el primer milagro que Dios quiso hacer. Y ocurrió allá al sur de Italia. Inclusive está muy cerca del santuario del Padre Pío. Así que nosotros, queridos hermanos, debemos rendirle culto, honor, gloria a Jesús Eucaristía. Es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Cuando estés frente al televisor y no vayas a la iglesia y esté expuesto el Santísimo, en este canal lo hace mucho después de la misa, adórale un ratico al Señor. Si te encierras en tu cuarto, arrodíllate, imagínate a Jesús sacramentado. Tú sabes, mi amor, que yo estaba leyendo aquí que ese es el segundo milagro que ocurre después de este milagro del anciano, es la transformación de ese sacerdote, porque él no creía en que Jesús estaba vivo. Y mientras tú estabas hablando, yo estuve montando unas fotos de la hostia consagrada en una de las páginas del Facebook de la comunidad, y le ponía unas indicaciones de lo que es el milagro eucarístico. Y me llamó mucho la atención que la foto que tuvo más, como decir, like, es la de un sacerdote que ya falleció. Y yo decía, Dios mío, es increíble. Y Jesús, que está vivo ahí en la Eucaristía, no le damos... Es como que si no creyéramos en Él, no sé si tú me estás entendiendo. Y es importante, queridos amigos, que te tomes tu tiempo, porque Jesucristo está vivo en la Eucaristía. Está bien que a ti te guste un sacerdote como predica, como canta, como hace la Santa Misa, pero la vida de nosotros debe ser de admirar, de venerar, de adorar a Jesucristo. Porque ¿qué pasará el día que ese sacerdote no esté, mi amor? ¿Qué pasará con nuestras vidas? ¿Qué pasará? ¿Qué va a ocurrir? Vamos a seguir siendo testimonio y vamos a seguir amando a Jesucristo. Por eso en este momento yo le quiero pedir al Señor, amado Jesús, danos la gracia de poder amarte en el sagrario, de poder adorarte, de poder asistir, de arrodillarnos, de venerarte como tú te lo mereces.
porque tú estás vivo De adorarte, allí Señor. en la Santa Hostia, en la Eucaristía. Te has quedado con nosotros y te pedimos que te sigas quedando con nosotros. Amén, amén y amén. Alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. El Señor nos guarde, nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, nos conceda su paz y su bendición, y recibimos la bendición de los corazones unidos de Jesús, de Mamá María y de San José, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Contento, Señor, contento. Y recuerda que sin Jesús, No hay futuro. Dios te bendiga.